Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Cristo, Padre, Espíritu. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Muy buenos días, amada iglesia, amigo, usted que nos sintoniza a través de esta programación Tendencias de nuestro tiempo, traído para usted los días lunes, miércoles y viernes a esta misma hora. Le agradecemos su preferencia a través de esta programación, a través de Radio Oración, aquí en el estado de Carolina del Norte, igualmente como a los que nos sintonizan en cualquier parte de Latinoamérica, tanto como en Centroamérica, nuestros hermanos en la ciudad de Chinandega, Nicaragua. También queremos saludar a todos nuestros hermanos que nos sintonizan, también en el estado de Nueva York, a nuestro hermano Gamaliel y a todo nuestro hermano Javier por ahí también que nos sintoniza siempre, nuestro hermano Juan López, que también está en sintonía desde Maryland, escuchándonos, sintonizándonos, y a cada uno de ustedes que nos sintonizan en cualquier parte del mundo a través de la página en el internet www.radiodoracion.com, igualmente como en TuneIn. Usted puede sintonizarnos tanto como Radio Oración, ahí estamos, también Radio Oasis Espiritual, también por TuneIn con nuestros hermanos en Nueva York. Saludamos a cada uno de ustedes en la República Mexicana, aquellos que nos sintonizan en Oaxaca, en Toluca, en cualquier parte del estado, los estados de la República Mexicana. Y bueno, en esta mañana continuamos con la enseñanza traída por el pastor Natividad Ramos Ramos desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, donde el cual estamos viendo una preciosa carta, la primera parte, la primera carta a los Corintios, capítulo 3, donde mucha gente, muchos de nosotros seremos probados, y qué bueno que
esta mañana usted pueda, este día, esta hora, usted pueda aprender de las cosas que Dios tiene, no solamente para la iglesia primitiva, no solamente para aquella gente, sino también para nosotros. Vamos a dejar lugar al pastor Natividad Ramos. Pastor, muy buenos días, adelante. Muy buen día, hermano Isaí Ramos, hermanos de Nueva York y de Centroamérica. Es un gozo verdaderamente poder participar con ustedes y que tengan la generosidad de acompañarnos en estas reflexiones sobre esta carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, que fue una iglesia con demasiados problemas. Y gracias a Dios por la oportunidad que me concede de estar con ustedes. Y la expectación que tengo es que podamos sacar los tesoros que están aquí en esta palabra. Miren, hermanos, yo quiero reincidir un poco en esta cuestión para ver en una buena perspectiva este capítulo 3 de Primera Corintios. En realidad, el apóstol, por las diversas informaciones que él ha recibido, descubre, por supuesto, que había formas de pensamiento desviadas en relación a lo que él había enseñado, a la fe que él había establecido. Y descubre, por supuesto, que era el trabajo, el resultado de algunos que habían ido a la iglesia y que habían participado, supuestamente enseñando, tratando de edificar o sobre edificar esa iglesia. Desde luego que hay dos grupos particulares. Uno de ellos, bueno, estamos hablando de Apolos, de Pedro y quizá otros hermanos más, pero que esos definitivamente eran edificadores verdaderos de la fe. Pero hubo otros que fueron a la iglesia y habían desviado no solamente el cuerpo de fe, habían trastornado en el cómo entendían los hermanos las cosas de esta fe preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Él ha establecido un fundamento en esa iglesia, de tal manera que cuando hablan de estas gentes que han edificado o sobreedificado, el apóstol nos pone en perspectiva dos grupos que no quiero que usted los pierda de vista. Uno de ellos fueron aquellos edificadores que Pablo dice que edificaron con madera, con hojarasca y con heno. Los tres muy inflamables y que representan no a gente malintencionada, sino a gente que enseñó a la iglesia cosas intrascendentes, de tal manera que su enseñanza no significó absolutamente ningún valor, ni moral, ni espiritual, ni en términos de entendimiento. Por consecuencia, estos enseñadores no dejaron en la iglesia un crecimiento en relación al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tampoco causaron un experimentar en Cristo. Es decir, su trabajo fue nulo. Pero estos no son calificados como gente malvada o malintencionada, puesto que los encontramos en el cielo, en el tribunal, donde Cristo juzgará las obras de cada quien, el trabajo de cada quien. A estos, cuando el Señor Jesús analizó su obra, su trabajo, lo que dijeron, las intenciones que tenían, dice que era como ponerla bajo fuego y la obra de ellos se quemó. Es decir, fue declarada pérdida total, cosa inútil. Su trabajo no significó nada en favor de la iglesia. Es decir, no dejaron en las manos de los creyentes ningún capital, ninguna riqueza espiritual. Sin embargo, la obra de ellos no es aceptada, es quemada. Dice el apóstol Pablo,
pero que ellos salvaron su alma. Es decir, estas personas no son acusadas de maldad, son acusados sencillamente o declarados inútiles. Y eso debe ser muy, muy doloroso. Pero ellos, dice, que se quedaron allí, fueron salvos. Definitivamente, entonces, estamos hablando de creyentes que son arrebatados, pero que a la hora de ser juzgado su trabajo, pues penosamente se los declararon nulo. Pero hay otro grupo, ese es distinto. Ese no lo encontramos en el juicio de la recompensa, es que nos los levantaron. Estos son los que sí obran con perversidad, con maldad, de tal manera que han enseñado a la iglesia cosas que nunca jamás la iglesia había sido enseñada. Torcieron su corazón en términos de la fe. Usted sabe cuántas veces hemos encontrado gente muy querida que ha creído exactamente como hemos creído este evangelio, pero a vuelta de cierto tiempo usted los encuentra y usted ya es un extraño para ellos, en el sentido de que ellos ya entienden la fe de otra manera, por el trabajo que han hecho algunos que van a la iglesia y dicen que van a ministrar en el cuerpo de Cristo, pero estos destruyeron. Este segundo grupo es reconocido por Pablo como los destructores. Si alguno violare, dice el versículo 17 del capítulo 3, si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Muy bien, pues entonces, pero tenemos también, además de esos dos grupos, el apóstol ha presentado a la iglesia en general, en este caso, ciertamente a la iglesia de Corinto, pero la ha presentado bajo dos figuras. Una de ellas, labranza de Dios, y la segunda, edificio de Dios sois. Que luego, por supuesto, lo convierte en templo. Define, dice, vosotros templo de Dios sois. Entonces, el apóstol Pablo está trabajando aquí en su reflexión, particularmente viendo a la iglesia de Dios como un edificio. Por eso dice, miren, cuiden como sobreedifican. Así que con esta perspectiva, estas aclaraciones que no quiero que se les olviden, entramos entonces a la lectura de esta mañana, que está en el capítulo 3 de 1 Corintios, versículo 16 al 17. Fíjese lo que dice. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y luego la sentencia. Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Lo que implica formalmente que quienes han destruido la fe, que han enseñado otro evangelio, dijo Pablo, esos no están con el Señor. Esos han sido reprobados por malvados. Así que, mis hermanos, si le pusiéramos tema a reflexión sería: Dios destruye a los que destruyen el templo de Dios, a los que destruyen la fe del creyente, la fe de los hijos de Dios. Por eso he dicho, enseñar a la iglesia de Jesucristo es asunto que reviste alta gravedad. Es cosa, dijo Pedro, para gente que no es nuestra. Los malintencionados a veces son muy entendidos, muy conocedores, pero su corazón no está en edificar el cuerpo de Cristo. Muy bien, pues usted recuerda que en la reflexión pasada terminamos con una escena muy dramática. ¿Se acuerdan aquel caso cuando se dice que les reprobaron su obra? La vergüenza que sufrió un edificador o los edificadores que según su criterio pensaron que sería una gran novedad
edificar de manera distinta a como todos habían edificado, y pensó qué bonito se vería la iglesia con madera fina. No, pero si le ponemos heno o utilizamos hojarasca, pues va a ser una novedad. Así que edificar distintos para salir, según ellos, de la rutina, de eso que llaman tradicionalismo fastidioso. Dirían ellos, ¿por qué hacer las cosas como todos las han hecho? Y quizá en ellos sobró incluso eso de yo debo ser diferente. Y les diría yo a esos hermanos, sí, y vaya que sí fueron diferentes. Hicieron las cosas a su manera. Y en el edificio y en el juicio de las recompensas, su obra fue declarada pérdida. A mí me parece que eso es muy doloroso. Estos fueron a quienes todo lo que edificaron fue consumido por el fuego. Y aquí la referencia es justamente cómo el Señor escudriña cada cosa que se enseñó, el cómo se enseñó y los motivos que cada quien tuvo para enseñar. Es decir, el Señor Jesús revisa, escudriña, y a eso se le entiende como aplicarle fuego. Y todo se les vino abajo. Pero esos hermanos o ese hermano, lograron salir en medio de las llamas. Pero salvaron su vida. Pero nada de su obra. De dijo el apóstol, se salvará como por fuego. Por eso estoy diciendo que esto los pongo en un apartado distinto. A los malintencionados que han destruido la fe de la iglesia, usted no los encuentra ya con el Señor. Pero encuentra a estos otros, novedosos, ¿sí? Que dijeron, si le ponemos madera fina se va a ver muy bonita la construcción. Pues estos se salvaron como por fuego. Y eso me llama la atención, porque eso deja entrever que ese predicador o ese enseñador de novedades se había movido en zona de alto riesgo. Se salvó con gran dificultad. Y no hubo para él recompensa alguna. Que sería algo así como esto: agradece que no fuiste castigado, agradece que te trajeron. Pero la pérdida de todo su trabajo, yo pienso que no habrá de dejar de ser dolorosa. Mientras que otros creyentes estén gozando de su galardón. Porque esto no es un juicio subjetivo. Esto es una cuestión real, tangible, donde será un juicio ante todos los creyentes por parte del Señor Jesús. Y yo pienso, no sé qué diga usted, pero a mí me parece que se le queme la obra que hizo ha de ser cosa muy vergonzosa. ¿O diría usted que puede perderse todo su trabajo y usted no puede sentir ninguna emoción de tristeza que porque está en el cielo? A mí me parece cosa imposible. Lo he dicho, se llega a pensar en algunos casos que cuando estemos con Cristo se inhibe en nosotros la vida emotiva, que no habrá manera de que tengamos tristeza. Bueno, vea a que le quemaron toda su obra y dígame qué tan contento se va. Sí se va conforme, porque él sabe que hicieron justicia. Entonces, la vida emotiva no puede ser inhibida o cancelada, porque es parte de nuestra personalidad, nuestro ser interno. Pues de otro modo, si la vida emotiva fuera cancelada, pues ¿cómo podríamos tener allá gozo? El gozo de estar con Cristo, el gozo de recibir una recompensa, el gozo de estar ahí con todos los creyentes. No puede ser
inhibido o cancelado la vida emotiva. Imposible. Y yo insisto que la vergüenza o un sentimiento de pérdida calará el alma de esos edificadores. No en balde la advertencia que ha hecho el apóstol Pablo. Cada uno mire cómo sobreedifica. Y dije que el griego miraría a ese predicador o a ese enseñador y le dijo para consolarlo, pero por lo menos te salvaste. Sí, es cierto. Sin embargo, queremos tener el gozo de que nuestro trabajo cuente. Pero luego le preguntará, ¿te conformas con eso? Entonces, con esta idea entremos al territorio del verso 16, donde les hace una pregunta que deja entrever que se dieron por sorprendidos de algo que les dicen, como si nunca lo hubieran oído. Y les dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿Ve usted la pregunta? Pues para un pueblo sorprendido, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero mira el verso 17, porque eso dejaría inconclusa la cuestión del verso 16, y dice, si alguno violare el templo de Dios. Esto debe ser una advertencia para muchos predicadores despreocupados, displicentes, que dicen cada barbaridad en la iglesia, que predican cada cuestión, aunque no tengo mucha esperanza de que pongan cuidado a esto. Pero mire lo que dice, Dios destruirá al tal. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es decir, la iglesia es el templo de Dios, y santa es. Aquí las cosas sufren un cambio radical. Pues empezó el apóstol Pablo hablando de los edificadores torpes, indoctos, inútiles, que perdieron toda su obra porque nada de lo que enseñaron a la iglesia había sido de utilidad para ella. Fíjese bien, porque cuando ministramos a la iglesia es para construirla en el entendimiento, en la vida espiritual, en la vida moral, que la iglesia se quede con un tesoro en la mano. Pues estos no hicieron ningún bien a la iglesia con su pobre enseñanza, con su vana predicación. Dirá alguno, hermano Ramos, pero tampoco le hicieron daño. Eso es cierto. Pero con todo y eso, no me niego el derecho de pensar, si no hacerle bien a la iglesia con la enseñanza, ¿no será una forma de hacerle mal? Pero bueno, eso es lo comentario. Aunque estos acá estaban con el Señor. Entonces deje que solo yo crea las cosas de esa manera. Y volvamos al punto. Va desde esos edificadores indoctos, torpes y descuidados, hasta estos que aparecen en el versículo 17, a los que Pablo los califica de destructores de la iglesia, destructores del templo de Dios, destructores de la fe del pueblo. Y revisé, porque yo siempre consulto pues a varios intérpretes cuál es la opinión que tienen, y encontré que muchos de ellos están de acuerdo en que aquí el apóstol habla de predicadores que atacaron el fundamento de la fe, que agredieron la doctrina establecida sobre la persona de Jesucristo y que lo hicieron con falsas enseñanzas, que la Biblia prevé que en los últimos días se acumularán maestros conforme a sus concupiscencias. Estos son los violadores del templo. Esa es la gente que se mueve en nuestros días
y que son destructores de la iglesia de Jesucristo. La dividen, la rompen, la desaniman, pulverizan la iglesia. Donde templo, en el verso 17, es la congregación, es la iglesia, que estos, fíjese bien la idea, dañaron, desolaron y arruinaron con sus enseñanzas. Porque no me va a decir que no ha habido regiones de iglesias muy bonitas que las han destruido enteras. Ahora, eso parece cierto, que esa era la obra de los falsos maestros, cuya enseñanzas a la iglesia hicieron que la iglesia, escúchenme bien, por las cosas que les enseñaron, hicieron que la iglesia se confiara en que había muchas cosas de las que había enseñado el apóstol Pablo, particularmente sobre la santidad, que no eran más que apreciaciones sobregiradas, que el día de hoy usted los escucha decir, bueno, la Biblia, pero no es para tanto. Y esas palabras de no es para tanto hacen que los hijos de Dios se confíen, cuando que la enseñanza de la iglesia, los enseñadores de Dios, los predicadores de Dios, al contrario, cuidaban mucho justamente la vida de santidad de la iglesia. Y eso confió la manera de creer y del vivir de los creyentes. No es para tanto. En algunas iglesias se promueve que haya área de fumar para atraer a los fumadores a Cristo. Como si la obra de la salvación y ser traído fuera cosa de él, de estrategia de esa naturaleza. Es el Espíritu de Dios. Jesús dijo, mi Padre me los trae. De tal manera entonces que no apelamos a ese tipo de cosas. Otros proponen que haya área donde se puedan estar tomando un traguito. Han sido enseñados así. Y por causa de ellos, que no estarán en ese día con Cristo, la moral de la iglesia se había desplomado, dándose en esta iglesia casos de inmoralidad fuera de lo común. Si decir común fuera valedero, hermanos. Vea usted lo que estoy diciendo, las enseñanzas de algunos de esas gentes confiaron a la iglesia. Este es justamente un detalle particular. Hay que poner los ojos en eso. Confían a la iglesia. Pero debo hacer una observación. Y es que todos los expertos que yo he leído solo dicen, al parecer habían entrado falsos maestros. Y yo digo, al parecer, solo al parecer, pero ninguna declaración categórica. Y yo no niego la posibilidad de esos falsos predicadores, pero algo no me convence en mi espíritu. Y no dejo de seguir viendo a esos que les dijo, cada uno mire cómo edifica. Pero acepto como objeción muy valedera que me diga usted, pero eso ya lo vimos, hermano Ramos, y le voy a decir que sí es cierto, pero que con todo y eso no me los puedo quitar del pensamiento y sigo pensando que nos habló primero de esos que no hicieron bien a la iglesia, pero que no le hicieron mal. Sin embargo, ¿acaso en términos de moral y al no darle gran importancia al peligro de una vida relajada, de una vida alerta, no es acaso una manera de dar concesión a una vida descuidada, mis hermanos? ¿Lo es o no lo es? Y digo, si eso es así, ¿por qué tengo que quitar de ellos los ojos para dedicarme a buscar por mar y tierra a los falsos maestros y enemigos de la fe en todas latitudes, cuando que ese germen ha sido dejado en el corazón de muchos creyentes, que al oír alguna de esas predicaciones descuidadas, ¿sí?,
Se confían entonces en lo que ese predicador ha dicho. Porque Pablo está hablando de predicadores y de enseñadores. Los que iban a la iglesia a ministrar. Pero ¿acaso estoy especulando la existencia de esa posibilidad? Sería ocultarnos de esa realidad de no llamar al pecado por su nombre, sino conciliar las cosas con frases muy hechas, que confían y destruyen la iglesia con el clásico: no le des tanta importancia a esas cosas, hombre, todo es igual. No es igual, pero cerremos el quiénes son. Si son enseñadores no rigurosos en las cosas de la fe, que cancelan el temor al pecado, temor con que los hijos de Dios vivían muy saludables, guardaban sus vidas por temor a Dios, y los inducen a que en vez de alejarse de las posibilidades de pecar, los confían con sus enseñanzas a que pueden caminar por la orilla del precipicio. Alguien decía: si tú caminaras cerca de un precipicio, ¿qué tan cerca del precipicio caminarías? Pues lo más lejos posible. Pero precisemos esto. ¿No dice el apóstol que destruyeron el templo de Dios y que el templo es la iglesia? Luego entonces, hermanos, ¿es posible destruir a un creyente? Sí. Porque si esto fuera solo un lenguaje figurado, pues entonces no tendría correspondencia con el castigo que según el apóstol les habla a Dios de aplicar. Pues no dice que a esos que destruyen la vida de los creyentes, Dios también los habrá de destruir. Esa es o el contragolpe de Dios. Iba a decir represalia de Dios, pero no me gusta el término. Ese es el contragolpe de Dios. Que muy parecido a aquello de cuando Pablo dice a los romanos: y como no quisieron tener a Dios en su consejo, Dios los entregó a... Es decir, el contragolpe de Dios. ¿No quieres? Entonces, ándele pues. Y a estos, en el contragolpe de Dios, los destruye. Destruye a los que destruyen su iglesia. Aunque al estar diciendo las cosas de esta manera, debo ser congruente con las palabras de Jesús, que dijo que las puertas del infierno no podrán contra la iglesia, porque como yo estoy hablando de que se puede destruir una congregación, definitivamente que sí, pero no implica que la iglesia en el mundo dejará de existir jamás, de ninguna manera. Pero esa destrucción que han hecho a tantos hijos de Dios, a tantas iglesias, comunidades enteras, en la misma manera y por la misma razón por la que Cristo, que es cabeza de la iglesia, vive para siempre, y la iglesia, que es su cuerpo, vive para siempre. Es propio, las puertas del infierno no podrán contra ella, no prevalecerán. Sin embargo, antes de ir más adelante, yo quiero que volvamos al versículo 16, donde les dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios? A causa de lo drástico del castigo del que les ha de hablar, y ante la posible objeción de ¿por qué semejante castigo? ¿Acaso es para tanto? Es que el apóstol se anticipa. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Es decirles, ¿por qué se dan por sorprendidos? ¿Acaso eso no se los he dicho muchas veces? Que eso no es cosa nueva, que era cosa muy dicha ya para él. Pero, ¿qué cosa no debía ser novedad? Que ellos eran el templo de Dios. Que para valorar la gravedad de la enseñanza que hicieron esos en relación a la iglesia, deben entender que la iglesia es la morada de Dios.
Pero eso me hace preguntar, pero ¿a qué viene esa aclaración? ¿A qué viene esa aclaración? Es que ha vuelto de nuevo la cuestión que el apóstol ha estado hablando de las cosas que se enseñan a la iglesia. Y yo por eso insisto, cada pastor de iglesia, cada líder en su región, sería conveniente que pusieran un cerco sanitario, como se hace con las epidemias. Es decir, que habría una manera de enterarse de la enseñanza que tiene ese cada quien que va, que llega allí precedido de fama. No le interese a usted qué tantos títulos traiga ese predicador encima. Si es un hombre de Dios, no tendrá problema en que usted escudriñe su enseñanza. Sí, definitivamente, pero tenemos un problema con esa gente, que ellos llegan a cualquier región y no se subordinan al pastorado, cuando que nadie puede llegar, porque es el pastor el que tiene el derecho legítimo de sacar al rebaño para buscarle los buenos pastos. No es ese que viene de afuera. No, señor. Por eso dije, el pastor tiene que asegurarse que ese que viene a enseñar a su iglesia sea gente que tenga una buena doctrina, sana doctrina y buena conducta. ¿No le parece que ese cerco sanitario sería una bendición? Aliviaríamos al rebaño. Estaríamos haciendo verdadera defensa del rebaño de Cristo. Sin embargo, estas gentes se mueven entre nosotros como pez en el agua. Entran y salen, van y vienen. Entonces yo creo, hermano, el pastor en particular tiene todo el derecho. El que es el titular que Cristo puso en ese lugar tiene la facultad de Dios para conservar y cuidar a su rebaño y no permitir que lleguen esas enseñanzas, que nadie se las imponga. Nadie se las puede imponer. De tal manera que ha vuelto de nuevo la cuestión. El apóstol, dije, ha estado hablando de las cosas que se enseñan a la iglesia, que es un privilegio enseñar a la iglesia, pero un privilegio de alto riesgo. Yo lo digo por mí. Yo trato de ser muy cuidadoso con las cosas que digo. De tal manera, si lo vemos eso desde varios ángulos, puede ser visto desde dos ángulos inclusive. Uno, los que enseñan cosas que no son útiles a la iglesia, que son muy vistosas. Eso sí, son muy vistosas. Y usted se alegra y dice, hombre, qué bonito se ve. Pero es una deficiencia que convierte a la iglesia en una iglesia subalimentada o mal alimentada, que luego tendrá hambre del buen pan de Dios. La iglesia contemporánea tiene hambre. Y afanosa esa iglesia busca encontrar alimento en alguna parte. Por eso es que tienen tanto éxito cuando convocan que es que a un seminario, a una enseñanza, para decirles lo que Dios les acaba de decir a ellos, y la gente corre, la iglesia corre para allá, porque están subalimentados, pero se exponen a recibir un gran daño en su fe, que los habrá de llevar a la ruina espiritual. ¿Te parece? Pero aquí hay que hacer una aclaración, que somos templo de Dios. Pablo lo ha dicho, sois templo de Dios, edificio de Dios sois. Le está diciendo ¿quién? A los hermanos de la iglesia de Corinto. Entonces, precisemos esto. Pero ¿qué cosa nos convierte en templo de Dios? El apóstol Pablo contesta y dice, porque el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y eso por sí mismo
es lugar donde Dios mora y es templo. El simple hecho o el hecho de que el Espíritu Santo more en nosotros nos convierte y nos da calidad de templo de Dios. Y haré una aclaración más. Por eso los que enseñan mal al cuerpo de Cristo no tienen ni siquiera la idea de lo grave, de la gravedad que están cometiendo. Y haré una aclaración más. Y es que solo en el antiguo tiempo, o en el tiempo del Antiguo Testamento, se le daba reconocimiento de templo a una construcción material, que era donde se decía, y lo era, moraba la presencia de Dios. Y note lo que dije, moraba la presencia de Dios. Pero eso no es lo que sucede en el Nuevo Testamento, donde al que se le da reconocimiento de templo es a ese templo espiritual formado por todos los creyentes de todos los tiempos, creyentes en Cristo, que somos adoradores de Dios, que fue la versión que Jesús le reveló a la samaritana como una exclusiva. Vienen tiempos, mujer, en que ni aquí ni allá. Teniendo como aval de eso, que si el Espíritu Santo mora en la iglesia, mora en los creyentes, eso es el aval de que ha sido hecho, constituido un hombre o una iglesia, morada del Espíritu Santo. Insisto, es el Espíritu Santo el que le da a los creyentes validez de templo al venir a morar en nosotros. Qué gran cuestión representa el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Pero eso nos da la oportunidad de hacer otra precisión. Y es que el predicador o el enseñador no tienen derecho de enseñar a criterio suyo sin tener testimonio del Espíritu Santo. Es decir, yo no estoy diciendo que un predicador o enseñador no debe prepararse y aprender la fe, ser un conocedor de la doctrina, pero lo que va a enseñar y como lo va a enseñar, hay un testimonio del Espíritu Santo dentro del enseñador y el predicador, a menos que no lo tenga el Espíritu de Dios, de tal manera que no debe ser a criterio suyo meramente, sino que hay un testimonio de aprobación cuando enseñamos algo y sentimos en nosotros certeza, seguridad, confianza de que hicimos algo bueno para el pueblo de Dios. Porque ese derecho de autorizar el qué y el cómo se enseña pertenece en exclusiva al Espíritu Santo. El qué y el cómo. ¿Acaso no dijo el Señor Jesús, Él os enseñará todas las cosas? Y es Él como maestro, el Espíritu Santo, quien avala lo que todo predicador o enseñador debe enseñar. Y si alguno enseña atrevidamente, es porque no tiene el Espíritu de Dios o porque de manera deliberada entra en conflicto con el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios no puede tolerar que enseñen mal al cuerpo de Cristo, que empiezan a destruir el templo de Dios. Lo que nos enfrenta a un hecho irrevocable, que no se puede prescindir del Espíritu Santo y edificar con mera iniciativa propia. Pero ¿dónde está el alto riesgo? Bueno, en que la iglesia es cosa muy sagrada. Ahí está el alto riesgo. Por cuanto ha sido santificada como templo. Y si tomamos una semejanza con el templo antiguo, todo sacerdote era condenado a muerte si violaba el templo de Dios. Éxodo 28:43. Pero digo una cosa, será menos violar o destruir el templo espiritual que es la iglesia de Jesucristo.
Aquí tenemos entonces dos cosas. Los pastores de la iglesia conviene que no permitan que esos enseñadores entren a su iglesia. No les ponga charola de plata a los hijos de Dios, porque los van a enfermar y los van a destruir. Y el otro es los clases de predicadores y enseñadores en que se mueven el día de hoy por todo el mundo, por todo el mundo. Yo le ruego en Cristo que se asegure de cada enseñador o predicador que va a su iglesia. No le hace que se enojen. Pero quiero terminar con esta figura. ¿Qué cosa es destruir en este pasaje? ¿Qué cosa es destruir el templo de Dios o la iglesia de Jesucristo? Y eso es lo que significa en griego hacerla languidecer. Una iglesia que ha perdido la vida. Hay iglesias que eran preciosas, pero ahora están inertes. Perder el vigor significa desanimarse, opacar el espíritu, reducir la energía. Todas esas cosas le dan a usted una idea de lo que significa destruir el cuerpo de Cristo, porque la iglesia de Jesucristo es un cuerpo lleno de vida, vigoroso, animado, que tiene energía, el Espíritu de Dios. Y ahí es donde golpean ellos. Pero hay una cuestión, y es que estas acepciones en griego también tienen connotación moral y significa depravar, hacer permisivo el pecado con la enseñanza, corromper a la iglesia de Jesucristo con una enseñanza relajada que no exige nada ni condiciona al creyente para nada. Allí vamos a quedarnos esta mañana con la enseñanza del apóstol Pablo, que está diciendo: el que enseñe en la iglesia, que sea un enseñador que deje utilidad al pueblo de Dios, que le deje riquezas, es decir, que la levante en el entendimiento del Señor Jesucristo, que produzca por su enseñanza grandes experiencias espirituales, que la dinamice, que esa iglesia se sienta vigorosa. Lo contrario es hacerla que pierda la vida, languidecer, opacarse. Pero Dios quiera pues entonces, mis hermanos, que el Señor nos ayude para poder quitar a esta gente de nuestro medio. Mis hermanos pastores, que el Señor les bendiga. Hermano Isaí, gracias. Dios me lo guarde también a usted. Hermano Gamaliel, un saludo. Amén. Bueno, agradecemos, pastor, su aportación en esta mañana. Tanta responsabilidad hay para los que admiten, así como para los que dan en el cuerpo de Jesucristo. Gracias a usted también que lo ha hecho posible al estar sintonizando este programa, recordándole que este viernes a la misma hora estaremos de regreso una vez más en este programa Tendencias de Nuestro Tiempo. Que haya sido de bendición. Saludamos a nuestro hermano Eduardo Galisteo, que nos está sintonizando ahí en su trabajo, y a todos los que nos sintonizan en cualquier parte del mundo a través de esta página en el internet www.radiooracion.com. Agradecemos a cada uno de ustedes, aquellos que lo hacen posible. Muchas gracias de nuevo. Bendiciones. Que existes tú cuando está el Señor, que hoy morirá sin poder pedirte el perdón. Y oiré hablar de ti, diré que existes tú
Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Tú que puedes ver el dolor que hay, la injusticia y la impiedad, tienen que saber que existes tú y veniste a salvar. ¿Cuántos hay, Señor, que hoy morirán sin saber que existes tú? ¿Cuántos hay, Señor, que hoy morirán sin poder pedirte perdón? Y oiré hablar de ti, diré que existes tú, y oirán tu voz de amor y hallarán en ti la luz. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche